¿Qué tal, amados hermanos? Estamos en esta parte de la instrucción vespertina y pues bueno, vamos a continuar con la sección 2 del Catecismo Menor de Westminster. Para antes de empezar, quiero hacer una breve oración para poner esta instrucción en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Alabado sea mi Padre, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que bendigas esta instrucción, esta meditación en tu palabra, para que podamos ser edificados, podamos ser instruidos, y todo para tu honra y gloria. Porque todo lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura a lo que es la pregunta número 2 y número 3 del Catecismo Menor de Westminster. Y dice así: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él? La palabra de Dios que está contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él. Pregunta 3. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo 3, 15, 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En 1 de Juan 1, del 3 al 4 tenemos: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En Deuteronomio 10, versículos del 12 al 13, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. En 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, naturalmente llegamos a la pregunta: ya que sabemos que debemos de glorificar a Dios y gozar de él para siempre, como lo vimos en la pregunta número 1, en la sección 1, ya tenemos lo que es el propósito de nuestra vida. Ahora, la pregunta natural es: ¿en dónde nos dice cómo hacerlo? Necesitamos saber cómo hacerlo. Y nosotros podríamos pensar, bueno, podemos recibir esta idea o estas instrucciones solamente por la razón. Podemos saber cómo glorificar a Dios y gozar de él para siempre solamente mediante un razonamiento, mediante una meditación. O podemos ver que podemos tener estas instrucciones de cómo adorarlo, de cómo glorificarlo, cómo gozar de él para siempre a través de la creación. La creación nos dice, pues, que hay un creador, ¿no? Es una manera en la que nos deja sin excusa. Los cielos, como dice el salmista, muestran la grandeza de Dios, la gloria de Dios. No hay excusa para cualquier hombre o mujer de que existe Dios. Y el catecismo es enfático, no nos va a decir o va a tratar de convencernos de que hay un Dios, sino que a la luz de las Escrituras nos dice, hay un Dios. Sin embargo, esta revelación natural no es suficiente para saber de Dios y de su voluntad, que son necesarias para nuestra salvación. Por lo tanto, Dios quiso revelarse a sí mismo y su voluntad a su iglesia
en diferentes épocas y de diferentes maneras. Además, quiso dejarlo por escrito en forma completa, por lo que las Santas Escrituras son absolutamente necesarias, ya que ahora han cesado aquellas formas anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Esto es básicamente que no hay mayor revelación. No hay una revelación adicional a la Escritura. Cualquiera que diga, yo tuve una revelación de Dios, Dios me habló, está en un error. Porque Dios ya ha dejado por escrito toda su voluntad, lo que es necesario para nosotros. Por eso tengamos cuidado con aquellos que hablan de parte de Dios, que tienen un mensaje de Dios, porque quiere decir que son infalibles, quiere decir que son autoridad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La única autoridad que tenemos son las Sagradas Escrituras. Entonces, bajo el nombre de estas Santas Escrituras, o la palabra de Dios escrita, tenemos que están contenidos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios, para que sean la regla de fe y vida. El autor de la Biblia es Dios mismo. Él utilizó a hombres para que escribieran su voluntad, para que escribieran su palabra. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero no hizo violencia a sus personas, sino que utilizó el Espíritu Santo, sus capacidades, su entorno, su contexto, la manera en que se expresaban para escribir su voluntad para nosotros. Por eso es que tenemos diferentes formas, a lo mejor tenemos diferentes estilos. No es lo mismo leer a Pablo que leer a Pedro, que leer a Santiago. No es lo mismo leer a los profetas menores, a los profetas mayores, los históricos. Todos tienen un estilo diferente, pero todos han sido inspirados por el Espíritu Santo. Dios ha hablado y lo ha dejado por escrito. Y tenemos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Nosotros, ¿por qué es importante tener en cuenta los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Porque habrá quienes dicen que no están completos, que hacen falta. Entonces es importante traerlos siempre a la memoria, siempre tenerlos presentes. Y del Antiguo Testamento nosotros confesamos, creemos que los libros del Antiguo Testamento por los cuales Dios se ha revelado a su pueblo son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 y Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué. Nosotros confesamos y creemos que los libros, los canónicos, lo que son la regla de fe y conducta en el Nuevo Testamento son los evangelios, primeramente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera y segunda epístolas de Pedro, la primera, segunda y tercera epístolas de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis de Juan. Ahora, ¿por qué es importante tener siempre en mente esto o presente de nosotros? Porque hay algunos que dicen que faltan libros. Hay algunos que dicen, no están completos. Y nosotros confesamos que los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Ahora,
cuáles son. Porque es importante también tenerlo en cuenta. Y esto primeramente lo tenemos, y siempre hay que tener en la memoria, que la reforma protestante, en la providencia de Dios tuvo una razón de ser. No es un mero acto de coincidencia o de azar, sino que fue realmente un retorno a las Escrituras, de toda esta corrupción que ya había, que se estaba gestando, que ya estaba presente en la Iglesia Católica Romana. Los reformadores lo que quisieron era reformar la Iglesia, no separarse, reformar la misma Iglesia. Y dentro de estos esfuerzos de hacer esta reforma, hubo una contrarreforma. La contrarreforma fue principalmente el Concilio de Trento. La Iglesia Católica Romana reafirma el canon de la Biblia católica, que incluye los libros deuterocanónicos. ¿Y cuáles son estos libros? Estos libros deuterocanónicos es el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, el libro 1 de los Macabeos y el libro 2 de los Macabeos. Entonces es decir, la Reforma Protestante dice, no, estos son los libros, no vamos a incluir los apócrifos porque no cumplen con los estándares que la iglesia primitiva había establecido y había recibido como los libros inspirados. Por lo mismo que la Reforma era un regresar a las fuentes, retoman lo que desde los primeros siglos ya estaba presente. Y la Contrarreforma dice no, también son estos libros y tienen autoridad. ¿Y pueden ser estos libros tomados como historia? Sí puede ser. Pero contradicen muchas de las doctrinas que en todos los demás libros existen y están. Por lo tanto, es importante tenerlo eso en cuenta. Y que el término apócrifo es oculto, escondido. Y no solamente se aplica al Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos algunos libros con esta tendencia en los primeros siglos gnóstica a presentar una forma desvirtuada de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de estos es el Evangelio de la infancia de Jesús, el Evangelio de los Ebionitas, el Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de Pedro, Evangelio del Salvador, Evangelio secreto de Marcos. Estos libros no son inspirados por Dios. Son libros influenciados por el gnosticismo del tiempo y que a la luz de lo que es la historia, podemos ver que los primeros libros los libros canónicos del Nuevo Testamento, datan de un rango de algunos de 40 a 50 años, en el año 50, 40 años, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, históricamente el tiempo es muy corto. Y estos libros apócrifos se presentan después de 100 años, 200 años. Entonces, ¿qué es fácil ver aquí? Que los libros canónicos que tenemos fácilmente podían ser refutados porque había todavía testigos oculares de los eventos de Jesús, de los hechos de Jesús, de lo que habían hecho, de lo que Él había hecho. Entonces es por eso que pues no cumplían, primeramente porque no fueron redactados por un apóstol o un aprendiz de un apóstol. No enfatizaban la cuestión de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estaban siendo influenciados por el gnosticismo. Los mismos libros no citan al Antiguo Testamento. Los mismos autores del Nuevo Testamento no hacían referencia a los del Antiguo. Y estos libros tienen esas excepciones. Entonces vemos cómo a lo largo de la historia también se va a presentar controversias que va a ayudar a esto. Y una de estas controversias es la controversia de Marción de Sinope.
que fue un líder religioso cristiano del siglo II que fundó el marcionismo, una doctrina que fue considerada herética por la ortodoxia posterior. Y de las principales controversias que este hombre presentó, que acuérdense, es siglo II, muy cercano a la vida, a cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo la primera vez aquí en la tierra, muy cercano a su ministerio y al ministerio de los apóstoles. Entonces vamos a tener que Marción lo que hizo fue elaborar o crear un nuevo canon de la Escritura, pero curiosamente es a partir de eliminar a libros que ya estaban en circulación, que ya habían sido recibidos por las iglesias. ¿Y qué es lo que él excluye? Marción creó un canon propio que incluía el Evangelio de Lucas resumido y 10 epístolas de Pablo. Marción lo que básicamente decía es que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es un Dios furioso, lleno de ira, y el del Nuevo Testamento es de amor. Lo podemos tener hasta nuestros días. Se escucha nuevamente este tipo de enseñanzas. Entonces él rechaza las escrituras hebreas, rechaza la encarnación. Marción rechazaba la encarnación de Jesús. Marción creía que Pablo fue el único que realmente entendió el Evangelio de Cristo. Por eso limitó el canon del Nuevo Testamento al Evangelio de Lucas y a 10 epístolas del gran apóstol de los gentiles. Eliminó los otros evangelios que ya estaban en circulación. Por eso entonces, no solamente vemos que alguien le da como validez a los libros de la Biblia, como válidos, no estamos esperando que alguien le dé validez, sino que solamente los recibimos. ¿Pero por qué? Porque primeramente, ¿quién es el autor de la Biblia? De los libros. ¿Quién es el autor? Dios mismo. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Además, las Escrituras demuestran ser la palabra de Dios por el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria de Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano y su total perfección. ¿Cuál es el camino? Cristo. Por lo tanto, la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras. O por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a los cuales nada debe añadirse a ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Entonces tenemos ya los libros canónicos, inspirados por Dios, que tienen el único propósito de mostrarnos ¿qué? La persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Que hay otros libros que quisieron tomarlos como canónicos, pero no cumplían con estas características. No cumplían. Y no es que sea una sentencia de parte de la iglesia, decir, estos son, y se acabó. No, ya eran recibidos, ya estaban en circulación. Que para determinar cuáles son los libros canónicos fue a través de las controversias. Pues se presentaron estas herejías, y por eso fue necesario que la iglesia determinara, estos son los libros, no más. Hasta aquí es la revelación, pero porque en la providencia de Dios los llevó a eso. Por estas controversias, como veíamos en el caso de Marción, que él negaba gran variedad, gran cantidad de libros ya en circulación de la Biblia que tenemos ahora, principalmente rechazando el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solamente tomando algunos. Entonces no es cierto que hasta el año 300, 400 se dictaminó, ya en el siglo II ya teníamos casi la totalidad de los libros que tenemos ahora, ya estaban en circulación, ya eran recibidos por la iglesia.
pero eran recibidos por la iglesia, no porque la iglesia determinara que esos son los libros, sino porque los recibieron como palabra inspirada de Dios. Entonces, aquí podemos ver que lo que necesitamos para ser salvos, lo que necesitamos saber está en las Escrituras. Pero ahora, ¿cómo interpretamos la Escritura? Porque muchos dicen, yo sé interpretarla y sacan conclusiones erróneas. Sacan herejías, ya lo vimos con Marción. Marción utilizó la Escritura a su conveniencia, pero la utilizó. En el pleno siglo XXI tenemos a hombres y mujeres diciendo que hablan de parte de Dios, utilizando la Escritura, pero interpretándola incorrectamente. Entonces, ¿cómo la interpretamos? La regla infalible de la interpretación de la Escritura es la Escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Por lo tanto, nosotros al acercarnos al texto, tenemos que tener en cuenta que tiene un género literario, tiene un contexto histórico, las palabras no son las palabras que utilizamos en el pleno siglo XXI. Hay que ir a la raíz, hay que ir, por ejemplo, a los originales, al idioma original. Tenemos que saber qué significan las palabras, qué significan en su contexto del capítulo, del libro completo, en la historia de la redención, cómo encaja. No es nada más tomar versículos aleatoriamente y decir, esto creemos. No. Acuérdense que la revelación es progresiva y tiene un fin que es ¿qué? Cristo. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. El Nuevo Testamento es la realización de esas promesas en Cristo y del posterior, después de su ascensión, que sucede ahora con el mensaje de Cristo. Pero el tema central es Cristo. Lo que acabamos de ver, ¿cuál es el tema central? Lo que debemos de ¿qué? Conocer acerca de Dios. Y también de los deberes que nos pone. Pero el fin único, el tema central es Cristo. Entonces, al momento de realizar las interpretaciones, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y tener cuidado de los que nos enseñan a decir, es que esto dice la Escritura, decir, espérame, ok, vamos a leerlo en su contexto. Vamos a leerlo a la luz del capítulo anterior, del capítulo posterior, de los versículos anterior y posterior, del libro completo, del Nuevo Testamento completo, y del Nuevo Testamento cómo se compara con el Antiguo Testamento. No nada más es abrir y hablar y decir, porque acuérdense, los que enseñan la palabra, los que hablan de parte de Dios, tienen una responsabilidad enorme y que han de dar cuenta algún día. Y no solamente eso, sino los que escuchan, los que son enseñados, tenemos la responsabilidad también de saber cómo interpretar correctamente la Escritura. Tenemos esa responsabilidad. ¿Para qué? Para conocer a Dios, para saber qué le gusta, qué no le gusta, para glorificarlo a Él, saber qué es lo que Él pide de nosotros y así gozar de Él para siempre. Espero que esta breve instrucción les haya ayudado. Es mi deseo que tengamos plena convicción, plena confianza en que sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y acuérdense, la palabra de Dios no es verdad porque lo crea yo o no. La palabra de Dios es verdad, lo crea o no lo crea. No necesita de mi aprobación. No necesita de mi creer que es. No, es la palabra de Dios. Me guste o no me guste. Lo crea o no lo crea. Es la palabra de Dios. Porque el autor de la palabra de Dios, de la palabra escrita, es Dios mismo. Eso es muy importante. Muy importante. Y no llevo yo mi juicio sobre la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es sobre mí, emite su juicio sobre mí. Muy distinto, muy distinto. Y Él habla a través de su palabra, por medio de su Espíritu. Él renueva los corazones. Él trae consolación.
Él trae exhortación. Él nos enseña. Pero todo por medio de su palabra. ¿Queremos escuchar a Dios? A los que dicen, quiero escuchar a Dios, quiero oír esa voz de Dios. Abra la Biblia. Y léala en voz alta. En voz alta. ¿Quiere escuchar a Dios? Ábrala. Y léala. No necesitamos más revelación. No necesitamos más. No necesitamos que alguien venga y nos diga, Dios tiene un mensaje para ti. ¿Quiere un mensaje para mí? Abramos la escritura. Y leámosla correctamente. Interpretémosla correctamente. Para nuestra edificación, para nuestra salvación y la salvación de otros. Que estén muy bien. Vamos a orar. Alabado Señor Padre. Gracias. Gracias porque podemos meditar brevemente acerca de qué es tu palabra. Por medio de qué nos has hablado, Señor. En diferentes tiempos, en antiguas dispensaciones de tu pacto, Señor, tú has hablado de diferentes formas. Hablaste en sueños. Hablaste audiblemente, Señor, cara a cara. Pero, Padre, en Jesucristo, la máxima revelación tuya, Señor. Has dejado por escrito tu voluntad, Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, te has revelado, Señor, a tu pueblo. Esos sueños ya cesaron. Esas profecías, aparte de la Escritura, no son válidas, Señor. Ayúdanos a mantenernos fuera del error. Y si hemos pensado o hemos tenido algún pensamiento acerca de esto, de querer oír aparte de la Escritura, perdónanos. Sabemos y confiamos que tú hablas por medio de tu palabra. Tu Espíritu utiliza la palabra para renovar los corazones, para exhortarnos, para edificarnos, consolarnos, Señor, para llamar nuestra atención. Pero no necesitamos más. No necesitamos más. Y gracias por ello. Porque si queremos oírte, Señor, abrimos tu palabra. Pero ayúdanos también a interpretarla correctamente. A interpretarla correctamente, Señor, para tu honra y gloria. Y para la salvación de nosotros y de los que nos oyen. Porque todo lo pedimos y te damos gracias solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, cuídense mucho. Dios los bendiga.